Y entonces, si no hubiera dudas de la oración completiva, simplemente recordar que cuando hablamos de oraciones completivas, estamos sobre todo hablando de oraciones que funcionan como objetos directos y en un caso quizás menos prototípico, estamos hablando de oraciones que tratan también de sujetos, ¿no? Sobre todo, bueno, decíamos con oraciones con reflexivos y así, tenemos como con moneki, ¿no? Ser necesario, o suceder incluso mochiwa, tenemos oraciones que van a hablar de otras funciones sintácticas, insisto. La mayor parte son objetos. Estas con oraciones, digo, perdón, con verbos reflexivos, pues tienden a ser sujetos y también las vamos a llamar completivas, pero ahí, bueno, sí hay un desfase, digamos, entre esta propuesta de llamarlas completivas y la tradición lingüística general que tiende a pensar en las completivas específicamente como oraciones de objeto directo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay esta como amplitud del término, pero al final pues todas están relacionadas con el hecho de que son otras oraciones, otros verbos que funcionan como un objeto o un sujeto de una oración que va a ser la principal. Y justamente por eso decíamos que estas otras, las completivas, son oraciones subordinadas, es decir, que entran dentro de otra oración, pertenecen a otra oración y con esta oración pues tienen, en esta oración tienen un rol sintáctico particular. Entonces, eh, pues el español tiene de esto, el inglés tiene de esto, básicamente todas las lenguas del mundo tienen algún tipo de subordinación, entonces pues no será extraño que el náhuatl, siendo una lengua del mundo, una lengua natural, pues también tenga este fenómeno. Y bueno, justamente dentro de la posibilidad de expresar otros eventos con oraciones, pues vamos a tener por lo menos que se expresan la meta y la causa. Es decir, la meta es algo así como la finalidad para lo que se hace una acción y la causa es la razón por la que se hace. A veces son sentidos que están muy cercanos, ambos, ¿no? Tanto el de la meta como el de la causa. Y en español, pues bueno, casi luego todo lo utilizamos con para o con a, y entonces eso también va a ocultar un poco las características de estas oraciones. Pero bueno, el náhuatl sí es muy sistemático en distinguir lo que es una meta, o sea, una finalidad, de lo que es una causa, es decir, una razón por la cual se hace una acción. Y en ambos casos, bueno, aunque podemos encontrar, sobre todo de metas, expresiones a través eh, de sustantivos, las causas, esas sí siempre van a ser oracionales y van a tener ambos una especie de, llamémosle conjunción, es decir, un elemento que introduce a estas otras oraciones y las pone en relación con la oración principal. Es como nuestro para o nuestro por qué, que también los podemos llamar conjunciones, y en estos casos, pues justo para y por qué introducen pues, respectivamente para la meta y porque la causa, ¿no? Entonces, justamente en español, digamos, también tenemos estas formas y claramente tanto meta y causa van a estar traducidos con un para qué y un por qué cuando hagamos las traducciones del náhuatl al español. Entonces, bueno, empecemos con la meta. Eh, Decíamos, bueno, cuando tenemos una meta, lo que indican estas oraciones es la finalidad con la que se produce una acción. Y les decía, bueno, en español son los elementos que introducimos con para y con a, seguidos de un verbo, ¿no? Porque para puede introducir otras cosas, a puede introducir otras cosas en español, pero cuando van o viene un verbo después, justamente lo que están indicando es esta idea de finalidad. Entonces, bueno, tenemos un caso en español. Fui a la tienda para comprar dulces. Fui a la tienda a comprar dulces. Ambas oraciones son posibles. En este caso, habíamos dicho la última vez que nos vimos, que cuando tenemos oraciones en infinitivo, verbos en infinitivo, es justamente porque en español el sujeto es exactamente el mismo en los dos. Podemos hacer una oración final en donde el sujeto no sea exactamente el mismo y entonces habría que tener un verbo en subjuntivo en español, ¿no? Entonces, digamos, hay cierta manera, cierta sintaxis particular en nuestra lengua de construir estas oraciones
Y esa sintaxis particular, pues también existe en náhuatl, entonces tenemos que observar cómo es que se crean este diferente tipo de oración, en este caso la oración final. Antes, el caso en español, ¿queda claro si se ve que este para está hablando de una finalidad de la acción? Sí, sí, sí. Sí. Ok. Bueno, justo sería decir algo así como hice la tarea para pasar la materia, ¿no? Digamos, esa es otra finalidad que podríamos encontrar, o fui a la escuela para sacar un libro de la biblioteca, etcétera, etcétera. Todas esas son finalidades y bueno, como pueden ver, además como que de cierta manera implican cierta acción a futuro, ¿no? Todavía no se hace esa acción, sino que implica que se va a hacer en el momento en que se cumplan las condiciones. Eso es importante porque justo en náhuatl lo que observamos es que tenemos todas introducidas por la conjunción INIC. Recuerden que INIC tiene un montón de significados. Uno de esos es introducir estas oraciones que implican finalidad. Cuando INIC introduce este tipo oracional, vamos a tener una característica muy particular del verbo final, o sea, del verbo que va a indicar la finalidad de la oración, y es que va a ir en futuro. O sea, va a tener esta Z, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos una oración como Nimitzilhuia y Nicticmatis. Entonces, Nimitzilhuia, te lo digo, ¿no? Aquí está el te, el verbo decir, Inic, para Ticmatis, que lo sepas. Fíjense aquí cómo justamente en esta oración el sujeto de Ticmatis es otro del de Nimitzilhuia, y en español justamente tiene este significado, más bien esta forma de traducción. Pasa el verbo directamente a subjuntivo. Si tuviéramos el mismo sujeto en náhuatl, ¿no? Aquí deberíamos tener, supongamos que alguien puede decir, te lo digo para que yo lo sepa, entonces esto sería algo así como te lo digo para saberlo. Y entonces la traducción en español tendría que ser a infinitivo. Pero bueno, no es el caso de este ejemplo, entonces va inmediatamente con para, este que habla de otra oración subordinada, y bueno, ya el verbo que va en, insisto, en infinitivo en español, y en náhuatl, pues lo tenemos en futuro. Eso va a ser una condición de este tipo de oraciones que van a tener el verbo en futuro. Tenemos otro caso en la siguiente oración, inictiquitas, monequion patillas. Para que lo veas, inictiquitas, fíjense cómo inic vuelve a introducir este verbo y otra vez está en futuro. Ahora lo que pasa es que cambia la relación del orden, ¿no? Primero está la oración final y luego está la oración principal. ¿Cuál es la oración principal? Moneki, es decir, es necesario, on patillas, que vayas allá. Y entonces, bueno, recuerden, esta sería una oración de sujeto. Está siendo el sujeto de este moneki. Y entonces también esta sería una oración completiva y esta sería una oración final. Es para que vean también que podemos en un mismo conjunto tener una serie distinta de oraciones, todas subordinadas a un verbo en específico. En este caso, pues ese verbo principal es moneki, es el que está estableciendo toda la relación. Es necesario que vayas, digamos, si tienes la finalidad, inic, de verlo, te quitas. ¿Estos dos casos quedan claros? Recuerden que las oraciones finales pueden también tener un in, entonces esto también podría ser inictiquitas, moneki y non patillas, ¿no? Ambas construcciones son posibles. Lo más usual es que suelen estar introducidas por in, pero bueno, en este caso no necesariamente lo es. Entonces hay que recordar que podemos tener las dos estructuras. Digamos, este es el caso prototípico de la expresión de la finalidad. Vamos a encontrar algunas otras maneras de elaborarla, pero justamente conforme las vamos a ir viendo decrecientemente, pues es que son menos comunes, ¿no? Es decir, este es el prototípico, es el que más vamos a encontrar en los textos. De hecho, si no mal recuerdo, hay una de este tipo de oraciones en el texto que estábamos viendo de la historia tolteca chichimeca, pero estas otras, pues son, insisto, como mucho menos comunes y tienen ciertos cambios particulares de sentido. El primero de esos cambios que tenemos de sentido es ponerle ic
Ya ven, este ic también aparece en un montón de lados, significa un montón de cosas. Insistiré hasta el cansancio, no hay claridad exactamente de qué significa este ic. Y bueno, entonces ahí lo que se necesita es un estudio que pormenorice en este tipo de estructuras, ¿no? Pero bueno, mientras no lo tengamos, podemos tener esta generalidad acerca de estos usos. Y entonces, ic, les decía, puede estar marcando al verbo principal, es decir, al verbo que subordina al resto. Y cuando tenemos esta construcción, lo que va a hacer ic es, digamos, focalizar, darle más énfasis a esta parte de la oración principal, y entonces como a la par se pone cierto énfasis también en que esto es una razón para dar una finalidad, es decir, que la finalidad se vuelve muy importante también al dar una razón. Y entonces, por ejemplo, tenemos Acmo, Ic Oniwala, Inik Nimitzontequipachihuilis. Y entonces, Amo, Ic Oniwala no es para lo que vine, ¿no? Digamos, aquí es donde está este énfasis. Inik Nimitznotequipachihuilis. No es para importunarte. Y entonces, otra vez, fíjense cómo incluso en la traducción requerimos dos para. En español podríamos tener para lo que vine no es para importunarte, y eso tendría como más respeto de la construcción que está aquí en el orden de náhuatl, pero me parece que esta es la que hace más énfasis en el para lo que vine. Entonces, justamente tenemos, digamos, dos razones puestas en realidad dentro de una sola oración. Otra posible traducción de esto es, no vine para importunarte. Y entonces aquí tenemos el no vine, marcado con este i, que este sería la oración principal. Y luego tenemos esta oración final, inik nimitznoteki que es justo no para importunarte, ¿no? La negación en este caso, pues bueno, tiene marcación sobre absolutamente toda la oración. Y ese sería uno de los casos particulares de marcación de finalidad. Insisto, este ya es menos común que el INIC con futuro. Este en realidad no es tampoco tan infrecuente, pero tampoco lo vamos a encontrar mucho, que es que en vez de futuro haya un imperfectivo direccional. Y este puede ser, ¿se acuerdan? Introverso o extroverso. Sobre todo el que va a estar es el introverso, porque pues hay cierta movilidad hacia el lugar en donde va a ser la acción. Y entonces tenemos aquí otro ejemplo. Motlaloa, Hinditlantin, Inin Quinonotztiwich, in Mocteusoma. Mitlatoa Intitlantin, los emisarios corren, Inic, para, y aquí son los mismos, entonces en español va a quedar el verbo en infinitivo. Quinonotztiwich, ir a llamar, in Mocteusoma, a Moctezuma, ¿no? Para darle una razón o un parte a Moctezuma. Este en específico además es del códice florentino, justo de un momento en que están contando cómo ya vieron a Cortés y entonces tienen que ir estos enviados, estos emisarios, a contarle a Moctezuma qué es lo que vieron, ¿no? Y entonces justamente la finalidad de correr es poder darle ese parte a Moctezuma. Y aquí tenemos el verbo notza, ¿no? Recuerden, notza es llamar, convocar, incluso juntarse a tener un consejo, y aquí está nuestra conjugación direccional. Entonces también en estos casos puede alternar el verbo en futuro o el verbo en imperfectivo de la dirección, del direccional. Recuerden que el imperfectivo direccional tenía justo también ese sentido de futureidad, ¿no? Entonces también por eso lo podemos encontrar aquí. ¿Hasta aquí vamos bien todos? Ok. Bueno, si lo que queremos expresar es un pesar, es decir, un no cumplimiento de la finalidad y por lo tanto cierta expresión de peso porque no ha sucedido esa acción, vamos a tener una construcción muy particular. La oración principal va a estar marcada por el optativo ma, el verbo principal va a estar en eventual. Recuerden, el eventual son estos verbos que acaban en ni, como en tlactoani, ¿no? Es el que suele hablar, el que tiene disposición a hablar. Esos son los que hemos llamado eventuales. Y la oración subordinada ahora no va a estar en futuro,
sino va a estar en el irreal. Esta esquía que decíamos era una especie de futuro del pasado, ¿no? Es decir, de acciones que ya no se cumplieron, pero que pudieran haber sucedido. Y justamente, pues, de esa esquía es de donde se cobra este significado de pesar, porque la acción en el momento en que se habla, pues no ha tenido todavía efecto, no ha surgido esta acción. Y entonces tenemos este ejemplo, Manica Kini, esto lo podemos traducir como debería escucharlo, o hubiera debido escucharlo, y Nikakmo Yuki Nopan Mochiwaskia, y Nashkan Yen Nopan Mochiwa. Y entonces, en realidad aquí es donde está nuestra oración de finalidad. Debería escucharlo para que no me sucedieran cosas. Y bueno, no hemos visto la comparación, va a ser el tema de la próxima clase. Este yuki ya habíamos visto que significa algo así como ser como, y entonces en realidad aquí está estableciendo una comparación entre dos términos, ¿no? Y entonces para que no me sucedieran cosas, o no me sucediera lo que me está pasando ahora. Y este es Inashkan Yen Nopan Mochiwa. Fíjense cómo Nopan, en este caso, pues es como lo que me sucede a mí, ¿no? Mochiwa es justamente el verbo suceder, eso ya también lo hemos visto. Quitando el Inashkan Yen Nopan Mochiwa, nos importa este Inikakmo Yuki Nopan Mochiwaskia, que es el para que no me sucedieran cosas, digamos en este caso malas. Y la oración principal, de nuevo, pues va a estar introducida por ma, el optativo. Aquí tiene este ni de eventual, y el verbo mochiwa tiene el irreal esquía, ¿no? Insisto, el sentido de esquía es una especie de pasado, de futuro en el pasado. Y justamente pues nos indica, por ser un futuro en el pasado, que fue una acción que pudo haber sucedido, pero que no sucedió. Entonces, la traducción pues tendría que ser, debería escucharlo para que no me sucedieran cosas, ya, y ni kashkan yenopan mochiwa como las que me suceden ahora a mí. Y bueno, si uno quiere preguntar cómo la finalidad de una acción, pues tenemos el interrogativo tlei, que puede ser escrito de dos maneras, tle y espacio ic. Recuerden, tle es el interrogativo para cosas, es como nuestro qué en español. Y tleik, bueno, es la forma abreviada, ya gramaticalizada de este tleik, bueno, de ese tleik. Y entonces, tleik tik chihuain, ¿para qué haces eso? Y uno puede responder inic, lo que sea, ¿no? Entonces ahí también estaría el inic en la respuesta y el verbo en futuro. Entonces esta va a ser nuestra manera, nuestros tipos de oraciones, sobre todo para indicar finalidades de una acción principal. Y entonces justamente, como esa acción es principal, bueno, estas quedan catalogadas como oraciones subordinadas. Hasta aquí. ¿Todos van bien? ¿Todos están entendiendo? Ok. Y entonces, el segundo de estos significados que vamos a tener en estas construcciones son las causas por las cuales se genera una acción. En español, esto lo indicamos, ya les decía, con porque. Y bueno, pueden pensar en fui a la tienda porque tenía hambre. Y entonces fíjense, ¿no? El verbo nos está indicando una acción distinta y el por qué nos está indicando qué es lo que motivó a esta otra acción. Y entonces justamente por eso es que las llamamos causas. Son causas de que haya un tipo de evento particular. Y entonces justamente vamos a tener una diferenciación muy clara en náhuatl entre las consecuencias, las finalidades más bien, y las causas de la acción. La forma más usual en náhuatl de indicar esto va a ser a través de ipampa. Les pregunto ahora, ¿qué reconocen familiar en ipampa? ¿Alguna cara de algo que le vean? Si les pongo ipan acá abajo, ¿les parece similar?
ajá, como dice Saraí, ¿no? Está el posesivo de tercera persona, que es esta I larga, lo cual significa que podemos segmentar Ipampa de esta manera. En realidad, este constructo Pampa, que claramente tiene el pan de sobre, y este otro pa que ya habíamos visto en alguna ocasión, que significa algo así como ir de afuera hacia adentro, o incluso una localización vaga, digamos, este constructo en conjunto, Pampa, va a significar algo así como causa. Y entonces le podemos poner, como ya reconoció Saraí, el paradigma de prefijos posesivos. Y entonces podemos decir no pampa. No pampa, por ejemplo, sería algo así como yo soy la causa de que tal cosa. Si pongo mopampa, será algo así, pero no pampa. Tú eres la causa de que suceda esta otra acción. Y entonces, en realidad, esto también nos permite tener cierta traducción de Ipampa como si Nopampa es yo soy la causa, si Mopampa es tú eres la causa, pues Ipampa simplemente puede ser la causa de X es que otro significado, ¿no? Digamos, esto es una traducción un poco más libre, si quieren, de esta construcción Ipampa. Habrá momentos en donde el propio texto nos invite a hacer una traducción parecida a esta en vez del porque, pero bueno, lo que importa es que veamos que en realidad este Pampa está hablando de causas, y entonces justamente a ratos puede tener la traducción pues más prototípica del español, que sería porque, y a ratos tener la, esta traducción como un sustantivo, la causa de. Y entonces, insisto, aquí hay que estar sobre todo viendo los contextos en los textos para poder encontrar una traducción así. No siempre va a ser fácil encontrarlos, hay que forzarlos a veces un poco, pero es una traducción posible. Bueno, siguiendo con Ipampa, sobre todo con la traducción de porque, lo primero que tenemos que decir es que en este caso no va a haber un tipo de forma del verbo en particular, es decir, aquí no va a ir indicado en futuro o en irreal, como decíamos de los casos anteriores. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de esta oración, mochoquilia inonatsin y pampa kamo mikilich notatsin. Mochiquilia inonatsin, mi madre llora. Fíjense que además aquí en este caso está en reverencial, ¿no? Es decir, tenemos este lía y el reflexivo que nos indican formas reverenciales de habla, y entonces mochoquilia inonantzin, mi madre llora, y pampa, porque, y fíjense, aquí además incluso podemos tener este otro paradigma de cosas que decíamos son partículas ilocutivas, en este caso el K asertivo, y pampa K homomikilich notaxin, porque murió, ¿no? Aparece el hablante ahí comprometiéndose con la afirmación, mi padre, notaxin. Y entonces esto, kaumo mikilik notatsin, es la causa que produce que mochoquilia inonansi, que mi madre llore. Por ejemplo, tenemos esta otra oración, aokmon itlahuanas y pampa cahuelo nechcoco jinoctli, ¿no? Esto es algo que un viernes, un sábado en la mañana podrían decir. Ya no me emborracharé, a Ocmon y Tlahuanas, en este caso, está proyectado a futuro, ¿no? Porque ya no lo voy a hacer, y entonces justamente ahí tenemos la marca de futuro, pero podría aparecer en cualquier otro tiempo, y Pampa, porque Kawel Oneshkokko Noctli, el pulque me hizo mucho daño, el pulque me lastimó mucho, ¿no? Otra vez vean acá, el hablante aparece comprometiéndose con la acción, esto no es obligatorio, podría aparecer sin el K. Well, que en este caso habla pues, algo que sucede con mucha fuerza. Onechcoco, el verbo cocoa, ¿no? Recuerden, es hacer daño, en este caso en pasado. Y noctli, el pulque. Y entonces otra vez. Aok monitlaguanas, ya no me emborracharé. Y pampa cahuel onechcoco y noctli, porque el pulque me hizo mucho daño. Este es un ejemplo de Loné, no sé de dónde lo sacó, pero bueno, es algo que se puede decir y pueden presumir su cruda en náhuatl.
Bueno, sí, lo que va a pasar es que hay ciertos, bueno, antes, perdón, hasta aquí esta causa queda clara. O sea, queda claro cómo está funcionando IPAMPA. Y fíjense, antes nada más, aquí uno podría también tener la traducción. Ya no me emborracharé. La causa es que el pulque me hizo mucho daño. O sea, sí podemos tener ahí incluso esa traducción de IPAMPA, ¿no? La causa de, o una cosa así. Bueno, entonces, si lo que vamos a tener es más bien como una especie de regaño solemne de causas, ¿no? Es decir, como de alguien que debe, o en un contexto en el cual estamos hablando de solemnidad, de ciertas formas particulares de habla, en lugar de tener ipampa, vamos a tener la forma yeika o yeika, todo escrito junto. Este yek probablemente sea la forma breve de yewat, entonces está hablando de eso, pero también es otra forma que no queda del todo claro en náhuatl. Lonet tiene por ahí algunos apuntes, así que esta es otra cosa que sería bueno estudiar, ¿no? Y bueno, y este Ica, si se acuerdan, es el instrumental, es el con, y entonces estamos hablando también de razones que son como instrumentos. En este caso, en conjunto, Yeica va a tener pues el mismo significado que Ipampa, solo que, insisto, tiene como cierta forma más solemne en su caracterización. Y entonces podemos tener casos como el que tenemos acá. Yeica inhuelhuecapan cate jinsisitlaltin, yuki tepiton ik walnesi. Entonces, Yeica inhuelhuecapan cate jinsisitlaltin, porque las estrellas están muy lejos. Incluso podría uno traducirlo así como las estrellas están muy lejos. Aquí está el Huecapan, recuerden, es lejos. Huel está diciendo que es mucho ese Huecapan. Catej están, ¿quiénes? Las Isitlaltin. Yuhki tepiton ik walnesij. Aquí hay otra comparación. Se ven muy pequeñas. Literalmente dice son muy pequeñas como se ven. Entonces, fíjense, ya estamos viendo ciertas características de las construcciones comparativas. Yuhki, ser como, y tiene un ik también, ¿no? Insisto, ese ik tiene muchísimos significados. Ahora bien, para preguntar por causas, vamos a tener la unión, la forma Tleipampa, otra vez, como qué es la causa de, ¿no? Literalmente, o simplemente por qué, y Tleika, ¿no? Este Tleika otra vez es algo así como qué cosa con la que, y se pregunta, ¿no? Estas formas ya están también, digamos, como pegadas, ya se gramaticalizaron, entonces en realidad no es que se vean como dos elementos distintos que están pegados, sino que son uno solo que funciona como interrogativo. Y entonces, por ejemplo, Tley Pampa Tinechkawaj, ¿por qué me regañas? Kai Pampa in Tinechtequipachoa, ¿por qué me importunas? Fíjense cómo la respuesta también requiere el ipampa. Insisto, este K podría o no podría aparecer. Lo que pasa es que aquí el hablante sí se está como comprometiendo demasiado con lo que está diciendo. Podríamos traducirlo, la causa es que me importunes, ¿no? Y otra vez fíjense cómo Ipampa puede tener esta traducción por la causa de. Hasta aquí, ¿queda claro? Sí, muy bien. Otra forma de establecer o de hablar de las causas es a través de la yuxtaposición. Vamos a hablar entonces de dos procedimientos sintácticos distintos. La subordinación lo que hace es integrar una oración dentro de otra oración. Y entonces justo lo que necesitamos son estos elementos que llamamos conjunciones. Las conjunciones justo en las lenguas permiten eso, que una oración, un verbo con sus elementos, con su sujeto y su objeto y del resto de cosas que tiene, puedan desempeñar un papel sintáctico particular en otra estructura que también es verbal, es decir, que también tiene un verbo, y entonces esta otra, insisto, va a formar parte de los argumentos, es decir, del sujeto o del objeto de esta oración. Y entonces, ¿qué pasa? Que se crean unidades sintácticas muy largas, muy complejas, y bueno, hay incluso una serie de especializaciones históricas sobre qué tipo de elementos, es decir, de conjunciones, permiten
que se desempeñen ese tipo de estructuras. Y eso, bueno, además ya lo decíamos la clase pasada, es los famosos casos de recursividad que para Chomsky pues son una cosa muy particular del lenguaje humano y muy definitoria, ¿no? Y bueno, ahí hay, si alguien ha visto o ha escuchado hablar de una lengua que se llama Pirajá, que se habla en Brasil, bueno, justamente la cosa es que el Pirajá parece ser una lengua que no tiene recursividad y entonces la han empleado como el gran antiargumento contra la gramática generativa y las propuestas de Chomsky, ¿no? Bueno, ahí hay una discusión lingüística bastante fuerte, teórica, pero bueno, quizás solo el Pirajá sea una lengua sin recursividad, el resto de elementos que pudiéramos llamar lenguas naturales, es decir, estas lenguas que hablamos para comunicarnos, pues van a tener estos recursos de la recursividad. Y lo que estamos hablando ahorita hasta ahora justamente es un caso de recursividad. Pero, entonces, digamos, eso sería un método para crear este tipo de sentidos. Tenemos uno segundo, que es simplemente pegar cosas. En español también lo hacemos. Podemos decir algo así como, vine a la tienda, tenía hambre. Y entonces uno lo que hace ahí, lo voy a poner acá, es llenar de sentido la relación que hay entre ambas oraciones. No más que vine, pongámosle fui. ¿Qué relación encuentran justo entre estas oraciones que están así pegadas? O sea, ¿cómo se explica que una y otra estén ahí? Pues porque una está subordinada a la otra, o es que creo que no entendí tu pregunta más bien. Sí, no, justo lo que voy es que en este caso, digamos, la subordinación, tanto en náhuatl como en español, ¿no? Ahí cabe para las dos lenguas, requiere de una conjunción. Es decir, de algún elemento, de algún morfema, sea de la calidad que sea ese morfema, es decir, puede ser un afijo, ¿no? Prefijo, sufijo, etcétera. Puede ser un morfema libre, que es el caso, que nos indique que esta otra estructura pertenece a una estructura superior. Y entonces, bueno, esos elementos específicamente los llamamos conjunciones. Y ahí sí no hay duda, ¿no? Tenemos un elemento que nos está marcando. Esto está en relación con este otro verbo. Y bueno, insisto, eso es lo de la recursividad y etcétera. Pero tenemos este otro fenómeno llamado yuxtaposición. En la yuxtaposición no hay conjunciones. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos dos oraciones, cada una independiente de la otra, son dos oraciones principales, que de alguna manera, por la manera en que están puestas en el discurso, nos está indicando que deberían tener una relación entre ellas. Simplemente que esa finalidad, esa relación no está expresada de ninguna manera, no hay un morfema que nos indique esto está en relación con esto otro a partir de este significado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como hablantes, pues sabemos que probablemente, pues porque conocemos el mundo y conocemos la estructura sintáctica de la lengua que hablamos, pues llenamos de contenido, a partir de ese conocimiento que tenemos, la relación entre estas dos cosas que podrían estar relacionadas entre sí. La más fácil de todas, claramente, sería ponerle un i, pero ahí no hay consecuencia ni nada, simplemente estoy diciendo pasó una acción y luego pasó la otra. De todos modos, no se nos aclara del todo, parece que sí hay una relación, y justamente como dice Carolina, hay una relación de causa. Entonces estamos poniendo dos oraciones, fui a la tienda, tenía hambre, con la última intención, digamos, de establecer una relación de causa y consecuencia. Consecuencia, fui a la tienda, causa, porque tenía hambre. Pero no hay ningún elemento que haga que tenía hambre, claramente sea la causa de esta otra consecuencia. Insisto, eso lo llenamos a través de nuestro conocimiento de mundo. Y eso es justamente lo que es la yuxtaposición.
tenemos dos oraciones independientes, pero establecen sentidos a partir de su copresencia, ¿no? Es decir, de que una y otra estén ahí puestas. ¿Eso queda claro? ¿Sí se entiende entonces la diferencia entre subordinación y yuxtaposición? Bueno, y entonces justamente otra manera de indicar la consecuencia, digo, la causa en náhuatl, es a través de yuxtaposición. En estos casos vamos a tener dos oraciones pegadas y la que indica la causa va a estar, esta sí en estos casos siempre encabezado por K, el K asertivo, no el K del verbo estar. Y justamente, ¿se acuerdan? Yo creo que desde el semestre pasado les decía que había una tendencia particular a traducir K por pues. Es justamente en estos casos en donde brota la lectura de pues. Y en realidad no es que sea la traducción de K, es nuestro conocimiento del mundo llenando de sentido la relación entre ambas oraciones. No hay ningún elemento que subordine. Y en realidad en español podríamos obviar el pues. Pero, digamos, se entiende que porque hay una yuxtaposición con un sentido de condiciones, va a estar relacionada este elemento con esta oración a través de una idea de causa. Y entonces, insisto, hay una tradición de traducción de emplear este K como un pues. Yo aquí lo pongo con corchetes justamente para indicar que en realidad en ningún lado hay una explicación del pues, sino que es, digamos, en este caso yo como traductor, introduciendo ciertos elementos en el texto que en el original no están. También para eso, pues usamos los corchetes, ¿no? Y entonces, fíjense, Matitlacuacan, Cayenne Pantla Donatiu. Matitlacuacan, comamos, Cayenne Pantla Donatiu. Ya es mediodía, el sol ya está en el punto medio del cielo, habría también que decir, ¿no? Digamos, así nada más, comamos, el sol ya está en el punto medio, podría quedar la traducción, otra vez no estamos ahí estableciendo ningún tipo de relación entre A y B, pero pues efectivamente existe, y entonces la podemos llenar nosotros de contenido con el pues. Comamos, pues ya es mediodía. Otra vez, lo que es importante que vean aquí es que no hay ninguna relación sintáctica entre una y otra, y en última instancia ponerle el pues es nuestro conocimiento del mundo, igual que entendíamos que entre fui a la tienda y tenía hambre, hay una relación de causa y consecuencia. Tenemos, por ejemplo, Makamo Chikchiwain ka mitsawas motatsin. No hagas eso, ¿no? Makamo Chikchiwain ka mitsawas motatsin. Pues o porque tu padre te va a regañar, ¿no? Aquí tenemos agua, el verbo regañar, el padre, y este K, que insisto, lo único que indica es que el hablante se está comprometiendo a decir esto, o sea, que está queriendo así ser patente que es una cosa que él dice. Esa es la función de este K asertivo. Y pues la relación que se establece entre A, no hacer una cosa, y el regaño del padre, pues claramente, eso lo sabemos bien también todos quienes hemos sido regañados por alguien, que tiene que ver entre una relación de causa, lo que se hace o se deja de hacer, y consecuencia, en este caso el regaño, ¿no? Y entonces otra vez, pues vamos a introducir, o podemos introducir, no es necesario, este pues porque, para establecer las relaciones entre estos dos elementos. Voy a insistir, no es el K el que funciona como conjunción, ¿no? Lo digo, ya esto es así como necedad lingüística, porque varias gramáticas de esta variedad de náhuatl, porque además K ya no se usa en otras variedades, hablan de K como conjunción. En ningún caso es conjunción. Siempre va a ser un elemento, digamos, que habla de la posición del hablante respecto a lo que afirma. Pero, bueno, podemos establecer estas relaciones y, bueno, viene esta traducción, ¿no? Hasta aquí. ¿Va quedando claro? Esto hasta acá ha quedado claro más bien. Sí, sí, está quedando claro. Perfecto. Bueno, tenemos ya de última forma para este tipo de significados, les decía, la forma yej o simplemente ej. Cuando tenemos este morfema, lo que se indica es una oposición y puede traducirse algo así como por al contrario. No es como cuando uno dice, no es que tú no me hayas
no sé, dado de comer, al contrario, me diste mucho, ¿no? Y entonces justamente aparecería este yej, se están oponiendo relaciones semánticas, y entonces este va a ser justo el significado de este morfema. No requiere tampoco de una sintaxis particular, es decir, que el verbo vaya en cierta forma o en cierto tiempo, va a aparecer pues un poco más libre, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en estos ejemplos salió mucho el verbo regañar, Agmo ni mitzawah, yek tewal tinechawah, ¿no? Entonces, Agmo ni mitzawah, yo no te regaño, ¿no? Agmo yo, digo, Agmo no, ni mitz yo a ti, agua, el regaño, yek tewat, al contrario, o por lo contrario, tewat, tú, tinechawah, me regañas a mí. Y entonces fíjense justamente cómo se están estableciendo estas relaciones de oposición. Este está puesto ahí porque luego tenemos una forma no sé, que tiene más o menos el mismo significado, o agnose, no sé o agnose, puede aparecer cualquiera de los dos, está unido a otro morfema que no hemos visto, que es axo, que significa quizás. Entonces, por eso mismo mejor preferí no poner el agnose aquí, pero si lo encuentran, pues justamente va a tener a grandes rasgos el mismo significado que yej en estas construcciones. Otra vez, es probable que este yej sea el yej de la forma breve de yewat, pero, pues insisto, ahí hacen falta estudios que nos indiquen si sí es lo mismo o no, y ver su distribución, su comportamiento, qué significan, etcétera. Y entonces, bueno, hay un ejercicio. Yo creo que este ejercicio va a quedar de tarea para ver las dudas que puedan salir respecto de este tipo de construcciones, pero, digamos, digo que va a quedar de tarea porque querría, antes de que pasáramos al texto en memorial breve, al principio solo creo que lo escucharon Sofía y Aremi, quería que habláramos de la evaluación. Les decía, bueno, antes, hasta aquí, ¿queda claro estos valores de causa y finalidad para la expresión en náhuatl? Ok, bueno, si hubiera dudas, ya saben que hay que apuntarlas y las revisamos acá. Antes de eso, les decía, pues querría que revisáramos la evaluación. Les tengo acá, como habíamos dicho que iba a ser la evaluación este semestre en el programa, porque justamente, digamos que a partir de ese programa tendrían que estar enterados, enteradas y enterades de que, ok, no sé por qué no me deja compartir el Adobe. Bueno, ahorita lo intento, espérenme tantito. Pero bueno, ahí tendrían que haber visto que hay un trabajo final. Y entonces, justamente, lo que quiero que hablemos es de ese trabajo final. No les puedo compartir esto igual si no se lo subo ahorita al grupo para que lo vuelvan a ver. No lo he modificado, digamos, es tal cual se los presenté al principio de semestre. Y entonces, pues es importante que veamos justo qué vamos a hacer con ese trabajo. Y entonces, para que tampoco sea tan problemático, voy a usar el Word que estábamos usando, me gustaría que este trabajo final fuera justamente sobre los dos últimos textos que hemos traducido. Es decir, recuerden como que hemos estado, y ahí sí les pido una disculpa porque ha sido un poco por mis propias obsesiones, hemos estado dando vueltas sobre una idea en particular que es la de la historiografía. Es decir, la de los textos con contenido histórico que fueron elaborados en náhuatl, ¿no? Sí, insisto, es mi obsesión, es algo que estoy trabajando además, entonces me parecía como más pertinente darles un tema que yo mismo siento que tengo mucha más capacidad de elaborar y de explicar y que veamos, que pues agarrar todo el resto de textos. Lo que sí ya no va a pasar es que ya no vamos a ver un texto en náhuatl de doctrina. Si llega a haber náhuatl 3, pues lo veremos ahí. No sé si va a haber náhuatl 3, no sé si va a haber náhuatl 1, ya saben, eso se decide en algún otro punto del semestre. Pero bueno, entonces decía, hemos visto esto, textos historiográficos, y particularmente hemos visto dos. Un fragmento del memorial breve de Chimalpain, que es el memorial breve acerca de la fundación de la ciudad de Culhuacán, ¿no? Entonces, en realidad, en ese texto nos habla al final de cómo fue que se funda Culhuacán. El Culhuacán, ahí donde está el metro de la línea 12, ese Culhuacán. Y entonces, bueno, reúne información, etcétera, y empieza hablando en algún punto de esto que leíamos, que es
pues el tópico de la salida, ¿no? De la salida de Aztlán, que además, bueno, se corresponde con cierta forma que se narra en otros textos solo pictográficos, en este caso el Códice Ovano, la tira de la peregrinación, que, digamos, tiene ese contenido. Y entonces también hemos visto, o estamos viendo, otra parte que de alguna manera la idea es que está relacionada, ¿no? Y justamente ir avanzando el ensayo de lo de López Austin era intentar encontrar ciertas relaciones, digamos, de tópicos, es decir, que aparecen en uno y otro lado, sobre esta idea de las migraciones, de Chico Mostoc, de Aztlán, que aparecen constantemente en estos textos, ¿no? Y entonces, bueno, este otro que hemos visto es la historia tolteca chichimeca. Esto significa que para cuando acabemos el semestre, esto pues yo les tengo que mandar sus correcciones para que las integren a su texto, y esto, bueno, lo vamos a empezar a hacer, ya lo hemos empezado, lo vamos a continuar. Significará que entonces para el final del semestre, que es el 25, si no mal recuerdo, de noviembre, tendrán las traducciones de ambos textos. ¿Qué vamos a hacer? Además de las traducciones pues van a tener el tamaño que deban tener, ¿no? No hay un límite de cuartillas ahí, simplemente hay que presentar ambas traducciones, pero además de eso vamos a hacerle digamos, una introducción filológica a estos textos, y de eso se va a tratar el trabajo final. No quiero decir introducción porque eso se entiende que solo hay que hacer una introducción, en realidad es un ensayo, vamos a ponerlo mejor, ensayo filológico sobre ambos documentos. ¿Alguien tiene idea en este contexto a qué se refiere la palabra filológico? A mí no me queda tan claro, Mauro, la verdad. Ok, bueno, digamos, ahí hay una participación de no hay claridad, pero no sé si haya ideas por ahí, más o menos. ¿Qué es la filología? ¿Alguien les ha enseñado crítica de fuentes? Supongo que habrán visto, no sé, Sofía se da su ensayo justo sobre una crítica de fuentes a partir más bien de la arqueología, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay de alguna manera cierto trabajo filológico. No sé si en alguna materia les han enseñado alguna otra forma o algún otro significado de esta palabra. Si no, no importa, o sea, en realidad igual vamos a determinar qué es lo que significa para ahora, para el trabajo. En realidad, pues es un término que tiene muchas definiciones, ¿no? Yo justo en filosofía y letras daba una materia que se llamaba filología hispánica y que enseñábamos pues, la evolución del latín al español. Eso no es filología, sin embargo la materia se llama filología. En letras clásicas, por ejemplo, también hay una materia, filología clásica, que ahí sí hacen filología. ¿Qué es lo que hacen? Intentan, a través de poner el texto en el centro, es decir, lo que conocemos de estos, o una expresión que conocemos de culturas pretéritas o de comunidades pretéritas, hacer un estudio que tome como cuenta y como punto principal el texto. De alguna manera lo que estamos haciendo nosotros es filología náhuatl, es decir, hemos estado hablando de características de la lengua, cómo funciona, qué particularidades tiene, cómo se comporta, etcétera, a la par que hemos estado acercándonos a textos justamente con el fin de ir entendiendo cómo funciona esta lengua. Pero también hemos hablado, y sobre todo justo de lo historiográfico, qué características tenía este género, cómo ha ido evolucionando, o cómo evolucionó por lo menos en el siglo XVI y principios del XVII, y qué características o qué elementos y autores tenemos que nos permiten involucrar o generar un tipo de texto tal que podemos llamar texto historiográfico en esta lengua. Entonces, justamente, pues digamos, eso es lo que vamos a hacer cuando hacemos un trabajo filológico. Agarramos documentos del pasado e intentamos, a partir de un montón de otras disciplinas, y ahí, bueno, ahí uno se pone a discutir cuáles son subdisciplinas de qué, todo esto es una subdisciplina de la historia, no importa, ¿no? En realidad eso son discusiones que podrían venir en otro lugar. Lo que importa es que entonces tomamos nuestros documentos y hacemos un estudio de esos documentos. Y entonces justamente, ¿qué es lo que necesita contener? Primero necesitamos establecer de dónde vienen estos textos. Y entonces hay que hacer un pequeño comentario acerca de los manuscritos de la historia breve, digo, del memorial breve, y de la historia tolteca chichimeca.
Esto es decir, ya saben cómo funcionan los manuscritos, sí saben cómo funcionan los manuscritos y dónde están, ¿no? Casi todos estos. Bueno, la gran mayoría de textos historiográficos en náhuatl están en Francia, en la Biblioteca Nacional de Francia, en el Archivo de Fondos Mexicanos, justo porque, bueno, ¿no? En el siglo XVIII, a finales del XVIII, hubo una venta muy grande de documentos. Muchos, además de estos, estaban en posesión de bibliotecas jesuitas. Y bueno, los jesuitas en algún punto del siglo XVIII los corren del país, ¿no? Hay un conflicto ahí político muy fuerte entre los jesuitas y el cambio de casas en España, pasan de los Austria a los Borbón, y entonces vienen todas estas que llaman reformas borbónicas, que van a ser pues un preámbulo muy fuerte para las independencias en América Latina, ¿no? Bueno, justamente en este conflicto político, pues de estas bibliotecas jesuitas, todos estos documentos que estaban contenidos ahí, que anteriormente muchos había juntado, por ejemplo, Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, otro historiador, él escribe solo en español, es de la tradición acolhua, es texcocano, está emparentado con Nezahualcóyotl. Y entonces él lo que hace es venderlos, bueno, primero, perdón, él los junta, se los hereda a otro intelectual mexicano, a este Sigüenza, y bueno, cuando se muere Sigüenza lo deja a las bibliotecas jesuitas, y ahí es cuando se pierden los documentos. ¿Qué pasa? Muchos se dispersan en muchas bibliotecas y empieza a venir gente italiana y francesa a buscar estos documentos y empiezan a adquirirlos, ¿no? Estos documentos se van casi todos a Europa, primero a Italia y luego se los venden a Oban. ¿Se han oído hablar de Oban? Aubin. Hay un códice, el códice Oban. Se escribe así. Bueno, también él viene a México, recolecta otros textos, ¿no? Que estaban en otras bibliotecas, se los lleva a todos a Francia, los cataloga, hace un inventario de qué tienen, digamos que él pues aparentemente sabía náhuatl porque logra interpretar y hablar del contenido de estos textos. Algunos de ellos se pierden ahí y ya no los conocemos, es el caso de, por ejemplo, los documentos de la historia de la Avenida de los Mexicanos de Cristóbal del Castillo, que se conocen unas cuantas notas que alguien hizo aquí y el original se perdió en este tránsito. Oban igual se muere y hereda a otro intelectual francés sus manuscritos, y de ahí él los termina heredando a la Biblioteca Nacional de Francia. Y es ahí donde están estos, ¿no? Entonces, justamente, cuando hablo acerca de los manuscritos, me refiero a que hay que hacer una pequeña investigación acerca de qué le pasó a estos textos, ¿no? ¿Por qué estos dos están en Francia y cuáles elementos o cuáles copias tenemos en México? Porque algunas, bueno, han terminado siendo heredadas a México. Hay códices, el códice Chimalpain, que lo llaman, que es uno que descubrieron apenas en los 80s. Ese sí ya lo compró el Instituto Nacional de Antropología e Historia, entonces está justo en la biblioteca del museo, pero pues, es un caso excepcional dentro de todo este mundo de textos en náhuatl. Entonces, bueno, hay que hablar acerca de eso. Hay que hablar también de, pues, hacer una pequeña investigación acerca de la tradición historiográfica mesoamericana. En particular náhuatl, pues, ¿no? Que ya hemos hablado, ya también tuvimos una o dos clases donde tocamos estos temas, entonces, digamos, ahí hay un poco en los videos de información. También les voy a recomendar bibliografía, ¿no? Entonces, bueno, tenemos la tradición historiográfica. Y en eso lo importante es que respecto a esta idea de tradición historiográfica, hablemos entonces de cómo se distinguen respecto de esta tradición los dos textos que estamos traduciendo, es decir, el Memorial Breve y la Historia Tolteca Chichimeca. Y bueno, en un tercer apartado, algunas particularidades, algo que a ustedes les llame la atención o una breve descripción lingüística, es decir, centrada en la lengua, de estos dos documentos. Puede ser comparativa, puede ser hablar nada más de una y de otra, por ejemplo, decir, ¿no? Cosas como, claro, la historia tolteca chichimeca hay un montón de discurso referido porque habla de una tradición mucho más oral, mientras que en el Memorial Breve hay mucho menos, hay más narración. Y entonces, bueno, habrá que decir que es narración,
que es un discurso referido, etcétera. Vamos a ir apuntando, yo espero hoy, algunas particularidades dialectales que tiene la historia tolteca chichimeca, porque claramente no es una variedad central, ya es una variedad mucho más cercana al náhuatl de la periferia oriental, ¿no? De la Sierra de Puebla. Y hay ciertas cosas que saltan, aunque se parece mucho todavía al náhuatl central. Y bueno, y finalmente, pues las traducciones de los textos, que estas al final del semestre ya van a estar. Y entonces, el contenido de estos 3 apartados debe ser de una extensión de entre 6 y 10 cuartillas. No más de 10 cuartillas, no menos de 6 cuartillas. Para esto, bueno, les voy a ir pegando algunos enlaces si quieren a la bibliografía, pero bueno, hay sobre todo para hablar de Chimalpain, hay varios textos de Susan Schroeder, que es una investigadora norteamericana, que es así una gran fan de Chimalpain y entonces tiene muchísima investigación sobre él. Se puede usar textos de ella. Y bueno, sobre la historia tolteca chichimeca hay menos, pero se puede encontrar algunos textos. Esta Ana María Castañeda acaba de sacar en un capítulo de una literatura mexicana de la UNAM un pequeño texto sobre la historia tolteca chichimeca. Iremos encontrando cosas ahí. Y está también, sobre todo, una recopilación que hizo, bueno, más bien un texto coordinado por Romero Galván, donde hablan específicamente de la tradición historiográfica prehispánica, ¿no? Digamos, le llama historiografía de tradición indígena. Y entonces, justamente, de ahí pueden sacar la suficiente información monográfica para integrar esto. En realidad, la parte más difícil, pero que ustedes tienen las herramientas para elaborar, es esto, ¿no? Que es las particularidades lingüísticas de los documentos. ¿Por qué? Porque los hemos estado comentando ya a lo largo de pues, mes y medio, por lo menos. Y entonces, insisto, esto no debe tener más de 10 cuartillas y no debe tener menos de 5 cuartillas, además de la traducción, ¿no? La traducción no vale para este texto, y entonces lo que nos hace falta acordar es la fecha de entrega. No recuerdo si el primer viernes de diciembre es 3 o 5, entonces es uno de esos dos. De tal manera que acabando el semestre tendrán pues casi 2 semanas, o 2 semanas, o sea, una cosa así, o una, no sé, para terminar su trabajo. Después de esta fecha, voy a abrir de nuevo ahí como la carpeta en Classroom, para que sepan y estén avisados de cuál es el límite. Después de esta fecha sí ya no se aceptan trabajos. Y también, excepcionalmente, quienes no hayan entregado sus tareas hasta ahora, recuerden, la distribución del porcentaje de la calificación es 60% tareas, 30% este trabajo, 10% participación en clase. Dense todo el mundo por enterado de que tienen ese 10%, o sea, todo el mundo ya tiene 1 en la materia. Digamos, entonces faltaría algo que no han estado haciendo, que es subir sus tareas. Entonces, excepcionalmente, pueden seguir subiéndolas para poder completar pues la calificación y que no saquen 4 o una cosa así, o para que no todo el mundo pida NP, ¿no? Entonces, va a ser pues la dinámica final de la materia. Están avisados desde ahora, un mes antes de la entrega del trabajo, y entonces pues no sé si hay algún comentario, alguna duda, o por lo menos así como primera exposición de qué es el trabajo final, queda claro qué es lo que vamos a hacer. ¿Dudas, quejas, sugerencias? Ok. Pues si no hay ninguna de esas, ya quedamos. Esta va a ser la estructura de nuestro trabajo. Lo que tienen que hacer es reunir información y sobre todo ir viendo qué particularidades tienen los textos. Insisto, lo que les hace falta es que yo les mande las correcciones de su traducción del memorial breve, que espero poder hacer este fin de semana, y si no, de todos modos, a más tardar el próximo viernes ya todo mundo tendrá sus correcciones del memorial breve. Y entonces ya, quienes no la hayan subido, pues bueno, solo van retrasando un poco esa corrección y van retrasando un poco su trabajo final.
Pero bueno, si ya no hay nada que hablar al respecto, nada más les recuerdo los porcentajes, son 60% de tareas, 30% de este trabajo y 10% que en realidad tienen por existir, ¿no? Que han tenido por estar presentes en la clase, por venir, por participar quienes han podido participar, etcétera, etcétera. Y entonces ahora sí, regresemos a la historia tolteca chichimeca, este fragmento. Ojo, esto significa, yo originalmente quería que hiciéramos más de un fragmento, ¿no? Esta iba a ser la primera parte, y luego venía la que en realidad es más interesante, que es el diálogo entre los chichimeca y estos tolteca, pero creo que no nos va a dar tiempo, entonces centrémonos en la traducción de este pequeño fragmento, del cual, bueno, ya tenían que haber elaborado dos cosas por lo menos. Haber reconocido los verbos que integran este texto y buscar algunos difrasismos que pudieran estar también presentes en este fragmento. La pregunta entonces es, ¿lograron observar ya todos los verbos, por lo menos del texto? Fíjense que tuvieron una semana más del original. Y ahora sí les voy a pedir una disculpa, pero me voy a prender un cigarrillo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este fragmento de la historia tolteca chichimeca? Ya habíamos elaborado una traducción muy general, nada glosada, nada, respecto de, creo que los primeros 3 o 4 párrafos. ¿Se acuerdan qué pasaba en esta parte del texto? Ahora sí se sienten los grillos atrás de mí, ¿eh? David, ¿tú te acuerdas qué pasaba por lo menos lo que ya habíamos comentado? Sí, bueno, en el primer párrafo era acerca de que, bueno, es un diálogo, ¿no? Y más que nada una pregunta, todo versa básicamente en una pregunta acerca de que, que si, y viene aquí después del Colhuactepec, dice Cux ya Nican, o sea, que si era aquí el lugar donde ellos, pues ahora sí que la salida, ¿no? Entonces, y en el segundo párrafo, pues aquí inclusive hay una sección donde a uno de ellos toma un nombre diferente al que originalmente tiene, que es el tocar, ¿no? Y que lo veíamos en el nombre de Mapachín, que era el que ahora se va a nombrar como el que toca, ¿no? Exacto, porque nada más para contextualizar un poquito más lo que dice David, que efectivamente es lo que sucede. Recuerden, la imagen es Tezcatlipoca manda a estos dos, Quetzaltehueyac y Xicohuatl, a buscar a lo que después llamarían su complemento, que es un grupo de chichimecas. Y entonces regresan a su lugar de origen, que es este Culiuquitepec Chicomostoc, o sea, el Cerro Curvo, la cueva, las 7 cuevas, donde están contenidos estos otros chichimecas, ¿no? Están adentro tal cual. Y entonces llegan a Culiuquitepec y se preguntan qué es lo que dice David. ¿Cuixyanican? ¿Acaso ya es aquí? Y entonces empiezan a hacer una serie de cosas para saber si es ese lugar. Y efectivamente, lo primero que hacen es que le dice uno al otro, bueno, pues tócalo, tiéntalo, ¿no? Y entonces uno se da cuenta que está caliente y por tentarlo le ponen el nombre de Mapache, sí, que efectivamente podríamos llamar algo así como el tentador o una cosa así, ¿no? Entonces digamos, esta es la información de estos dos. ¿Qué pasa después?
No, de ahí ya no me acuerdo. Bueno, digamos, nos vuelve a indicar ciertas cosas. Viene el 176, ¿no? Estos son la numeración, creo que lo había explicado y si no lo explico ahora, es la numeración de la edición que hacen Kirchhoff, esta Linda Odena y Luis Reyes de este texto, que es básicamente la única edición completa en español que tenemos de este texto, ¿no? Ahí hay pues una necesidad de volverlo a traducir para volver a hacer ciertas precisiones quizás en el texto, pero bueno, y entonces nos dice, es el día 1 Sepactli. Fíjense, aquí, esto es básicamente para su trabajo, los intercambios de E ahí nos hablan de variación dialectal, la E es propia de la periferia oriental en ciertos contextos y la I es propia del centro de México en estos mismos contextos, de ahí que aquí se hace Pactli en vez de Zipactli. Bueno, en el día 1 Zipactli, nos lo dice aquí que es el tonali, se dicen, ¿no? Ya es el segundo día que están ahí, luego otra vez le dice, literalmente eso está diciendo, ¿no? Señor, Quetzaltehueyac, así como adelgázate, ¿no? Tlaxitlacanagua. Y entonces el otro dice, bueno, sí, ya está bien, ¿no? Esta fórmula está en todo el texto, Maiwi, que así sea. Y luego, además, no Pilsen, ¿no? Nuestro, señor mío. Y entonces se adelgaza y toma otro nombre, que es el Tlacanauqui, es decir, el que es delgado. Fíjense, entonces pasan hasta ahora dos cosas, tentar y adelgazar. Y luego otra vez vuelve a ocurrir una interacción parecida. No sé si esta la llegamos a ver el martes pasado, pero vuelven a decirse cosas. ¿Y ahora qué le pide? Xontlacaqui, le dice. ¿Qué es Xontlacaqui? ¿Qué verbo está ahí? ¿Alguien lo reconoce? Aremi, ¿tú reconoces el verbo que está acá? No, se me ocurre tal vez Xontla. Todos estos en realidad son sufijos. Digamos, hiciste el corte y el verbo entonces sería kaki. ¿Qué significa kaki? ¿Alguien se acuerda? Era entender, ¿no? No es entender, pero está relacionado con cosas que pasan antes de entender una cosa. ¿Escuchar? Exacto, es escuchar. Y entonces tenemos que ¿qué le está diciendo? Esta sh, ¿se acuerdan qué es? Además antecedido de tla. Bueno, este es el imperativo, ¿no? Le está dando una orden. Entonces le dice, Tlashon Tlakaki, por favor, escucha. No está diciendo que escuchen algo en específico, sino que haga la acción de escuchar. De ahí que tengamos este tla, que ya hemos caracterizado varias ocasiones, como un objeto inespecífico. Y entonces le dice, por favor escucha, y entonces el otro, Okilwih, le dice. Y fíjense otra vez, Maiwi. ¿Qué era este Maiwi? Que así sea, ¿no? Exacto, que así sea, ¿no? Y entonces le está diciendo así, insisto, es como el ojalá, ¿no? Como una especie de expresión de deseo de esa forma. Auniman ya y contra ontoloa. Y entonces, que este ontoloa es, y luego ya como que se echa, ¿no? Como que pone el oído ahí, se echa de rodillas. Ontlacaki, escucha. Fíjense cómo estos dos verbos en realidad están construyendo una especie, no de difracismo en este caso, pero sí
tienen las mismas características, tienen el mismo verbo, perdón, tienen el mismo sujeto, tienen el mismo on, y entonces, digamos, ambos son verbos intransitivos, en este caso porque kaki tiene el tla, y entonces estos son lo que llamamos también estructuras pareadas, que es lo que alguna vez, si no mal recuerdo, era Sofía que apuntaba que eran muy reiterativas las acciones. Sí, es una característica narrativa de esta lengua. Y entonces le dice, bueno, ya se echa, escucha, kimokaki. Y aquí sí, lo escucha. Y escucha, inshikoktli, impepeyolin. Alguien, fíjense, aquí sí esto es un difrasismo. Recuerden, los difrasismos son dos términos con la misma morfología, el mismo nivel, el mismo tipo de palabra, en este caso son sustantivos, que hacen referencia entre ambos a un mismo elemento. Y entonces le dice que escucha al shikoktli. Creo que dijimos que era shikoktli la vez pasada, ¿se acuerdan? Es un insecto. Y lo tenemos, esta palabra como préstamo al español. Como abeja, ¿no? Como abeja, pero ¿qué palabra en español será? Si les digo que shitomat, que también se escribe con X, da jitomate, quedará shikoktli. O sea, cambiaré la sh por una ja. ¿Jicote? Exacto, al jicote. Es como el de la canción, ¿no? Este es un jicote, y entonces dice, escucha al jicote. Sí, que puede ser la abeja en realidad. Y al pepeyolin. ¿Qué es pepeyolin? ¿Quién sabe? Pero, bueno, en un texto del Códice Florentino, Sagún lo identifica con un insecto. ¿Cuál insecto? Pues no sabemos. Y entonces dice, escucha al jicote y al pepeyolin. Y entonces, eso es un difrasismo para referirse a quiénes. ¿A quiénes creen que está escuchando? ¿Quiénes están adentro? Los pueblos, Los pueblos, pero ¿cuál es, David? ¿Qué característica tienen todos ellos? los pueblos chichimecas, ¿no? Los que están dentro de del Chicomostoc. Exacto, exacto. Lo que escucha cuando escucha al jicote y al pepeyolin es a los, digamos, a los chichimeca. Y luego los caracteriza de esta manera. Miren, dice Kikinacatlactoa. Y bueno, Kikinacatlactoa, quién sabe qué sea, a lo mejor nos hace falta ahí un K, así está en el texto original, pero pues lo que sí sabemos es que Kinaka es gruñir. Entonces los está caracterizando, fíjense, suenan como zumbidos, porque escucha al jicote y al pepeyolin, y luego dice que es como que gruñen. Esto es una oposición cultural muy importante entre los pueblos, hablemos nahuaparlantes, los caracterizan como nahuaparlantes, aunque en realidad yo creo que podría hablar de alguna otra lengua, y estos que pues nada más balbucean, nomás gruñen, no es exactamente igual a la oposición que hacían los griegos entre bárbaros y los propios helenos, que era justo a través de la lengua, ¿no? El término bárbaro viene como de algo de hacer bar, o sea, de hablar algo incomprensible. Y entonces aquí otra vez está caracterizando estas comunidades a partir de cómo hablan, y cómo hablan, pues gruñen. Eso significa que todavía no tienen tanta condición, digamos, humana. Y además antes los ha caracterizado como qué, como insectos, ¿no? Entonces, pensemos quizás en este punto al Chicomostoc como una especie, bueno, o al Coliuquitepec, como una especie de panal de abejas, ¿no? Como que tiene un poco esa imagen. Y luego vuelve a pasar algo que va a pasar en todas estas interacciones. Dice, Awinitson ompa koliuki, inikon tlakaki. Fíjense, aquí está nuestro inik. Y dice, Awinitson ompa koliuki. ¿Alguien sabe qué es este verbo? ¿Se acuerdan que aquí estamos hablando de un Coliuquitepec? ¿Qué es ese Coliuquitepec?
O qué otra representación como Colhuacán. Ya hemos hablado de Colhuacán. Como un cerro torcido. Exacto. Si Coyuquitepec, como dice David, es un cerro torcido, entonces, ¿qué será Coyuqui? Pues sería igual, ¿no? Como una cosa torcida, algo. Algo más que, pues sí, más que torcido, digamos, como curvo, ¿no? Tiene, digamos, porque torcido tiene más como esta imagen de cosas que se enredan, y eso, pues más bien sería algo como la raíz de Malinali. En este coli, también coli, decíamos, es abuelo, pero también es como curveado, ¿no? Como esta cosa que hace la espalda cuando uno envejece, y entonces también tiene este significado de curvatura. Y entonces aquí dice que algo oncoliuki. Otra nota dialectal de este texto, hemos visto varias veces que los pasados se hacen con K, bueno, con una C al final. Esto históricamente viene de una K con una larga que decía, la vemos todavía en los pluscuamperfectos que ya analizamos, y en ciertas regiones el pasado requiere una I. Esta I en realidad es algo que podemos llamar epéntesis, sirve para que la sílaba esté bien formada, y en esta variedad de esta lengua vamos a encontrar varios pasados formados con ki. Y entonces esa es otra característica dialectal de este texto, que se opone al náhuatl del centro de México, en donde ki solo se usa, ya lo vimos, para formar adjetivos y ciertos significados, digamos, adjetivales. En este caso es un pasado. Y entonces dice que con Koliuki, si Koliui es ser redondo, ser curvo, ¿cómo será este Onkoliuki? ¿Cómo lo podríamos traducir? ¿Y qué es lo que se curvea? Aquí está. ¿Se acuerdan que es Tzontli? ¿Es cabello? Exacto. Y entonces, imagínense, como que se hace chino él, ¿no? Dice, su cabello se curveó. Inik ontlakaki. Y esto aquí, pues podríamos traducirlo con un por o una cosa así, por haber escuchado. Entonces, imagínense que es como cuando se les pone la piel chinita y entonces también como que los pelos se erizan. Tiene algo que ver con esa imagen. Y entonces, Onka, Yaki, Queen y Tokat son Coli. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues que vuelve a tomar el nombre de Tzoncoli. ¿Y qué sería Tzoncoli? Bueno, sería algo así como el cabello curveado, ¿no? Y entonces justamente se le curvea el pelo, ¿no? Bueno, yo no tengo, pero imagínense que se me curveara el pelo, y entonces eh, toma justo el nombre, vuelve a ser bautizado con un nuevo nombre que es el de Tzoncoli, cabello curveado. Fíjense entonces, es una estructura muy similar en todos los casos. Le pide una prueba de que es el lugar, que es lo que nos decía David. Se están preguntando, ¿Cuixranican acaso ya es aquí? Y entonces empiezan a hacer todas estas pruebas. Tenemos la de tentar, y entonces toma este personaje el nombre de Mapache. Tenemos la de adelgazarse, y entonces Quetzaltehueyac toma el nombre de Tlacanauqui, ¿no? El adelgazado. Y entonces luego se le curve el pelo a este Quetzaltehueyac, no, a Ixicóatl, y recibe el nombre de Tzoncoli, el del pelo curvo. Y entonces vean, otra vez este esquema se va a estar repite y repite, en el 178. Y luego ya le dice Quetzaltehueyac, Señor mío, hablan los chichimecas,
los tepilhuan, ¿no? Tepilhuan son los señores de gente o los hijos de gente. Ya es aquí. ¿Qué piensas? Aquí el verbo mati. Mati es un verbo bastante complejo en náhuatl. Mati es saber. Su sentido original o su sentido prototípico más bien es saber, pero tiene una extensión de significados, muchos que tienen que ver con estados mentales. Es creer, es pensar, es considerar. Y entonces aquí más bien le está preguntando, ¿qué piensas? O sea, uno ya sabe que es aquí y le pregunta al otro, ¿tú crees que también es aquí? Y entonces le da dos órdenes que otra vez están formando un difracismo. Estos, aquí no se ve bien, pero están en azul, justo porque están indicados que son difracismos. Xitlacocti, xitequiti. Creo que tequiti sí lo hemos visto, ¿se acuerdan qué significa? Más bien sí lo hemos visto cuando veíamos el texto de la obra de teatro con la que cerramos el semestre pasado. Era de tequio, bueno, de trabajo. Exacto, tequillo, tequillot está relacionado con este verbo, tequiti es trabajar. En realidad, bueno, todo está relacionado con el verbo tequit, digo, con el sustantivo tequit, es trabajo, tequiti es como ingresar en el trabajo, una cosa así, y entonces le dice trabaja, tlacocti. ¿Alguien sabe qué es el verbo tlacocti? Bueno, el verbo tlacocti es justo como el trabajo, hacer el trabajo de los esclavos. Y entonces justamente le está diciendo, pues ya es lo que tienes que hacer, ¿no? Ya es aquí, ¿tú qué piensas? Así como, bueno, si sí piensas que es aquí, haz la chamba que te corresponde, ¿no? Y entonces, oncan motlalique, eso no lo voy a traducir, ya sabemos qué es, tlacteomaticate. Y este tlacteomaticate está formado por el sustantivo teo y el verbo mati. El verbo mati tiene una forma de pasado a veces con glotal, maj. ¿Qué será teomati? ¿Qué es teo? ¿Dios? Exacto, como dice Carolina, teo es Dios y está relacionado con una serie de significados que tienen que ver con lo divino. Y mati decía, tiene que ver con estados mentales. Entonces, ¿qué creen que sea teomati? Recuerden, también ya vimos qué hacen los sustantivos cuando se meten en los verbos. Como fe, ¿Cómo? como fe. Bueno, tener devoción. Bueno, hay una propuesta fe, devoción. Como creer, ¿no? En el Otra Dios. que es creer. Bueno, digamos, ese fe, devoción, en realidad está pegada con la traducción que hace David, que es creer. Pero, bueno, mati también puede ser considerar. O sea, a lo que en español diríamos tener como. Sí se ve el significado de tener como consideración, así como te tengo como lo más preciado, ¿no? Así como se lo pueden decir, si se quieren poner muy cursis a sus parejas. Sí, Carolina, perdón. ¿Como adoración? Como adoración puede ser justo los adoraron, ¿no? Los adoraron. No había pensado yo en la traducción que hace Carolina, pero me parece adecuada. O idolatración, podría ser también otra. Adorar, idolatrar. Más un poco literalmente, que es la que yo les iba a proponer, es considerar como dioses. O considerar divino. Y entonces, aquí no nos dice a quién, pero se ve que ya aquí cuando consideran que es posible que sea ahí, lo tienen como algo divino, lo adoran, como dice Carolina, le tienen cierta fe quizás o cierta creencia, y entonces pues quizás asumen que sí es ahí. Hasta aquí sí está quedando claro de qué va el texto, ¿verdad? Al final de la clase lo vamos a distribuir para que lo traduzcan y en la próxima clase expongan los pedazos que van traduciendo. Entonces, esto es una revisión general para que todo el mundo sepa de qué trata. Sí está
hasta aquí quedando claro. Sí, sí, para mí sí. Bueno, ok. Si alguien va teniendo dudas o va leyéndolo y hay alguna estructura que le causa mucho ruido, por favor, hable ahora. No les digo que no lo hagan después, pero sería bueno que lo hicieran ahora. Y entonces, Awinicopa, no sé si alguna vez lo comentamos, no creo que se haya dado el tema, pero este pa también tiene varios significados. Cuando va puesto a numerales, aquí tenemos un numeral, indica ocasión, es decir, cómo ves, con lo que podríamos traducir ves en español. Y entonces, por ejemplo, sepa es una vez. ¿Qué creen entonces que sea opa? Digo, si han visto películas de Mirko Kusturica, ahí gritan opa cuando beben, pero no es ese opa. O cuando cantan, ¿no? La segunda vez, ¿no? Exacto. Y además, como bien apunta David, esta es la segunda vez porque tenemos el INIC acá. Recuerden, otro significado de este INIC es que cuando va con numerales, crea números cardinales. Y entonces aquí no está hablando de una, digamos, dos veces, ¿no? Que podría ser el significado de OPA, sino la segunda vez, justo como consecuencia de ese INIC. Entonces, Awinicopa, la segunda vez, Oxepa, esto es otra vez, fíjense, otra vez tiene este pa, Ocolhuique, Quetzaltehueyac. Le dice Quetzaltehueyac, señor Tlactuani, no, le dice más bien Ixicóbatl a Quetzaltehueyac. Quetzaltehueyac, Tla Xicuitequi, Inostot, Incoliuquitepetl. ¿Alguien sabe qué es Huitequi? Bueno, esto es golpear. Y entonces fíjense, aquí ya decidieron que sí es. Y entonces le dice, golpea la cueva al Culiuquitepet, ¿no? O al Culiuquitepec, o sea, al cerro donde están. Mayecuelej, que es así como una expresión de también ya así sea. Matitlacotican, Titequitican, Tictolinia, Jintotepicau, Inteyecoxcau. Y entonces le está diciendo algo así como, hagamos trabajar, hagamos que entren en su trabajo de esclavos, hagámoslos sufrir al Totepicau, al Toteyocoxcau. Y habíamos dicho que Toteyocoxcau es nuestro hacedor de gente, Totepicau, ese es un poco más oscuro, pero fíjense, también son un disfrazismo y también tiene que ver con algo que les pertenece y que están hablando de una divinidad. Este Toyocoxcau en realidad son nombres para Tezcatlipoca, y Tezcatlipoca de hecho después en este fragmento se les aparece. Y entonces Niman ya con Huitequi. ¿Qué habíamos dicho que era Huitequi? Golpear. Golpear. Y entonces fíjense, aquí otra vez está en pasado, con ki, otra vez esta característica dialectal constante. Niman ya con Huitequi, no Solintepetl ni Quetzaltehueyac, que entonces luego ya golpea Quetzaltehueyac, la cueva y el cerro. Fíjense, este también es un difracismo. Inostotlintepetl es el Coyuquitepec completo, no solo es una cueva aparte y un cerro aparte. Están los dos elementos conformando un nuevo significado. Y luego Yaik Tentlapani. Este Yaik, recuerden, también es como inmediatamente. Algo de lo que no he hablado. ¿Cómo es este ya casi siempre que lo vemos en los textos? ¿Se acuerdan? Teníamos también con Niman algo que se parece a este ya e ik. Y decía, esto es como inmediatamente después. Pero ¿cómo era ese ya en las formas que hemos visto?
Luego, Más que la traducción, la forma en náhuatl. ¿Todos lo reconocen? Justo, es ye, ¿no? Entonces, también este ya es una marca dialectal de este texto. Ya se utiliza con la A en la periferia oriental y una parte del centro, de la variante central, pero en el náhuatl, digamos, urbano, en el del centro de México, que se hablaba en Texcoco, en Tenochtitlan, etcétera, esta forma es ye. Y ese es un cambio fonológico también muy atestiguado en otras palabras. En este caso, en el adverbio, digamos, que significa ya, que es ye. Aquí fíjense, en todos los casos es ya. Esto también nos habla de las características dialectales de este texto. Y entonces, bueno, yaik es exactamente lo mismo que jake, o sea, como inmediatamente. Tentlapani. ¿Alguien sabe qué es tlapani? Bueno, esto es como quebrarse. ¿Y de dónde se quiebra? ¿Qué sustantivo es este? Tentli, Tentli. ¿Y qué significa tentli, Sofía? labio. Labio, y como término de espacio significa orilla. Y entonces dice, luego ya se quiebra la orilla de Inostoc, o sea, de la cueva. Y entonces por segunda vez dice, Icopa, Yaqui Quinitoca Huitec Inquetzaltehueyac. Otra vez aquí, fíjense, toma un nuevo nombre, Huitec, el golpeador, justamente porque golpeó el borde de la cueva y se rompió. Y dice, Awin Mochuki, Inyay Comilwit, Iwan Tlaco y Non Pacate en Colhuacatepec. Entonces, esto, Mochuki. ¿Qué significa mochigua? ¿Se acuerdan cuando es reflexivo? Chihuahua tiene un significado un poco particular. Lo veíamos incluso ahora en un ejemplo de los de subordinación. Bueno, Chihuahua, recuerdan, es hacer, ¿no? Y con el reflexivo es más como suceder, acontecer, pasar, una cosa así. Otra vez aquí está en pasado, otra vez el ki. Y entonces, luego esto sucedió, y esto sucedió cuando ya era el segundo día, Iguantlaco, o sea, justo como a mediodía del segundo día, en el que estaban ahí, en el que estuvieron ahí en Colhuacatepec. Y entonces además nos va contando que estos rituales no es que pasen en un solo momento, sino que van aconteciendo varios días y se van sumando varios días en donde van tomando lugar toda esta serie de fenómenos que todos tienen el fin de extraer a los chichimecas del Coliuquitepec. Y entonces fíjense, empezamos en el día 1 Sepactli, en el 1 día pues, lagarto, digamos, o cocodrilo, una cosa así, y luego cambia el día 2 viento, Ome Ejecat, Tonali. Y este día es en el que Tentlapan y Nostol Tintepet, otra vez aquí tenemos un difracismo que no puse en azul, lo pongo ahora, y entonces en el que se rompe la orilla de este lugar, ya es ahí. Y entonces después, Yaqui Nahualmonextilia, Intlacatecolot, Inyaqui Hualnotzen Tezcatlepoca. ¿Qué será Quinahualmonextilia? ¿Qué raíz verbal está puesta ahí? Nextilia, Ok, Nextilia, ¿qué significa Nextilia, Sofía? como descubrir. Algo parecido, pero bueno, si lo están buscando en diccionario, quítenle el lía. Y entonces tenemos Nextia. Como encontrar. Como más bien mostrar.
Y entonces luego, Kinahualmoxnextilia, se les muestra, se les va a mostrar en Tlacatecolotl. Y aquí tenemos un conflicto con este Tlacatecolotl. ¿Saben qué es el Tlacatecolotl? Creo que ya había salido en el texto del Memorial Breve. Sí, pues creo que ya nos habías explicado, de hecho, ¿no? O sea, que así le habían empezado o sea, que las deidades mexicas les habían puesto el nombre de Tlacatecolot porque es un tipo de brujo, ¿no? Exacto, exacto. Es un tipo de brujo, o era un tipo de brujo en el mundo prehispánico, y en el mundo colonial se empieza a hablar para hablar de demonios. Y entonces fíjense, aquí, por más tradicional que sea este texto, ya hay categorizaciones que hablan del mundo cristiano. Este Tlacatecolot justo nos está indicando que este texto tiene un poco esa influencia, porque ¿a quién le están llamando Tlacatecolot? ¿O quién es caracterizado como Tlacatecolot? Sí, el dios, ¿no? El dios Tezcatlipoca. Exacto, Tezcatlipoca, que no es cualquier divinidad en el mundo prehispánico, ¿no? Y más en estos mitos de fundación y de origen, es una deidad muy, muy importante. Y entonces, a pesar de tener esta importancia, ya no lo caracterizan como Teotl o alguna otra cosa, lo caracterizan como Tlacatecolot. Y entonces, pues aquí, irremediablemente, estamos hablando ya de una, pues llamémosle que por lo menos categorización cristiana, católica. Ya está esa influencia puesta en el texto. Y entonces, ¿qué pasa? Pues se les muestra, Tezcatlipoca aparece, pum, es así como un mago de un cuento de las 1001 noches, ¿no? Y entonces les dice, Ixchicohuatle, Quetzaltehueyaque, Tlaxilla, como vayan, ¿no? Mayecuele, así sea. Y luego viene esta, es una parte, también eso es un difracismo bastante complejo. ¿Cómo podríamos traducir nome, neji? ¿Qué reconocen ahí? ¿Qué son ome y eji? Son numerales. Son Exacto, números. David, ¿qué números son? Ome es segundo, perdón, segundo, es 2 Ujú, y Oyi es 3, ¿no? exacto. ¿Y esta, de dónde vendrá? No, no me acuerdo. ¿Alguien? ¿Qué pasaba si a un sustantivo le poníamos algo así como nitemachtiani? ¿Qué es temachtiani? Ajá, como dice Eric, es maestro. ¿Y qué le pasa si le pongo ni? También esto lo veíamos desde el semestre pasado. Bueno, esta es una manera de decir yo soy maestro. Y entonces, fíjense, ¿no? Lo recordaremos ahora. Si a un sustantivo le pongo los prefijos de sujeto, se crea esta construcción yo soy más el sustantivo. Por ejemplo, puedo decir como, bueno, ni temachtian, incluso con mi nombre, ¿no? En los testamentos le ponen a los nombres así como mi Mauro, yo soy Mauro. Y entonces, ahora sí, asumiendo que ahí lo que tenemos es este ni, que por razones fonológicas pierde la i, ¿cómo podríamos traducir nome? Soy primero, soy segundo, ¿no? Sin los ordinales, David. Ah, perdón. ¿Cómo sería con los, digo, perdón, sin los
ya no sé, no, más bien sin los ordinales, con los cardinales, ¿cómo sería en lugar de segundo? Soy dos, no. Ajá, Soy dos, soy uno, ¿no? más bien, Soy soy dos, soy tres. tres. Justamente, esto es una cosa extremadamente críptica de este texto, que Tezcatlipoca dice de sí mismo, Nome, Neji, soy dos, soy tres, y además lo categoriza con este match. Este match significa algo así como parece, y entonces está diciendo, parece que soy dos, parece que soy tres. Este match aparentemente, también podría ser una especie de aparentemente match viene de mati, de saber, y entonces está dando cierta indicación de las cosas que se cree que son, y entonces le dice, creo, se cree o parece que yo soy dos, parece que yo soy tres. ¿Qué significa eso? ¿Quién sabe? Una posible explicación es que hable de un carácter cambiante de Tezcatlipoca, es decir, que esté indicando que el propio Tezcatlipoca no es una unidad como ente, sino que está disperso en diferentes unidades. Yo tengo la hipótesis, esta es una cosa muy particular mía, de que incluso está hablando de ciertas características de los gobiernos, es decir, la unidad gubernamental estaba en cada espacio dividido en dos personas que gobernaban, por ejemplo el Tlactoani y el Cihuacóatl, y además estaba compuesta por un elemento tripartito, ¿no? Que por ejemplo es Deshkan Tlactoloyan, la Triple Alianza. Entonces a lo mejor está hablando de ciertos requerimientos del gobierno divino, que al final pues es un gobierno también, que tenían las estructuras mesoamericanas, ¿no? Bueno, vaya uno a saber de qué está hablando específicamente aquí, pero está diciendo esta cosa rarísima, parece que soy dos, parece que soy tres, y este es Tezcatlipoca hablando. Y entonces les dice, tla, xiquipehualtican, tla, xiquin yeyeyocan, yeyeyococan, inchichimeca, intepilguan. Y bueno, aquí vuelve, les está dando instrucciones a estos dos, y ellos le dicen, está bien, así sea, no pilsi no huello. Otra cosa que quién sabe qué sea es no huello, a lo mejor está hablando de cierta cosa de vejez, pero pues no lo sabemos. Hasta aquí, ¿va quedando claro el contenido del texto? Ok, bueno, ya la última parte de este fragmento dice, y cuando se rompió la cueva, el borde de la cueva, y que entonces Quetzaltehuella introduce un topili. ¿Qué es un topili? ¿Alguien sabe? Incluso todavía la gente en los pueblos le dicen los topiles. ¿Qué es eso? ¿Bastón? Exacto, es un bastón de mando, ¿no? No solo es un bastón de mando. Y entonces toma un bastón de mando y lo introduce en la cueva y, bueno, a este bastón de mando también va a recibir un nombre. Va a ser el Xicoctopili. ¿Qué sería el Xicoctopili? ¿Qué es ese Xicoc? Como en Xicoctli. ¿Cómo caracteriza a los chichimecas al principio? Les dice in Xicoctli, in Pepeyolin. ¿Qué habíamos dicho que era eso? Bueno, Xicoctli es el jicote. Y entonces, a este Xicoctli, perdón, a este Topili, se le pegan los jicotes. Es lo que está diciendo en esta parte del texto. Y entonces, justamente porque sale con un jicote pegado, que va a ser el que después va a ser el traductor de la interacción entre Quetzaltehuella, Ixicóhuatl y los chichimeca que están adentro de la cueva, justamente porque viene pegado uno de estos jicotes,
a este topili, a este bastón de mando, le ponen el nombre de Xicoctopili, es decir, el bastón de mando del Quijote iba a decir. Y entonces, bueno, digamos, el fragmento que tenemos aquí, pues es nada más hasta acá. Lo que pasa después es que este personaje sale, él sí habla náhuatl, y entonces, o la lengua que estuvieran hablando, que es clasificada como nahualactoli, o sea, como un habla clara, pues va a servir como intermediario. Estos dos van a hablar a nombre de Tezcatlipoca, y entonces viene una serie un fragmento en donde, pues lo que se apuntaba de la repetición del texto es mucho más obvio, porque va a estar digamos, la interacción va a pasar entre estos dos al traductor. El traductor se va a meter a la cueva, va a traducir, repitiendo en náhuatl, porque el texto está en náhuatl, lo que ya dijeron los otros. Los chichimecas les van a responder, va a salir, va a decir que le dijeron los señores chichimecas a Quetzaltehueyac y Xicóatl, y bueno, y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Los chichimecas deciden salir porque les prometen, pues, señoríos, les dicen incluso que vienen Quetzaltehueyac y Xicóatl a hacer que dejen su vida serrana, le llaman el Tepeyoc, si no mal recuerdo, y entonces justamente les dice que la abandonen. Hay una serie de tratamientos rituales de los que ya habíamos hablado en alguna ocasión, en los cuales le perforan el septum de la nariz, los pintan y ayunan durante 4 días, al final de los cuales un ocelote y un águila alimentan con el atlachinoli, el agua quemada, a estos señores chichimeca. Y entonces estos señores chichimeca con eso reciben derecho de gobierno en el territorio mesoamericano, en la tradición, digamos, tolteca, y ya a partir de ahí acompañan a estos otros dos, Quetzaltehueyac y Xicóatl, ¿a qué? A conquistar Cholula. Una vez que conquistan Cholula, a estas personas les dan derecho de asentarse alrededor de Cholula, y específicamente, bueno, este texto, pues es de un pueblo que se llama Cuautinchan, también ahí en Puebla, y entonces después se particulariza, porque justamente los Cuautinchatlaca, o sea, la gente de Cuautinchan, pertenecía a estos grupos chichimecas que son extraídos por Quetzaltehueyac e Xicoatl del Coliuquitepec, ¿no? Y entonces, digamos, ese es el contenido general del texto. ¿Queda claro? ¿Hay alguna duda? ¿A alguien le haya saltado algo así muy monstruosamente ahora? Bueno, si no, entonces, ¿qué queda? Vamos a repartir este texto de una persona. Recuerden, también la idea es que trabajemos un poco en equipo. Y entonces, voy a repartir ahora en el orden en el que me aparecen aquí en el Zoom. No va a haber otra manera de repartirlo. Estos fragmentos, y entonces cada uno de ustedes para el martes tiene que traducir y glosar, perdón, la parte que le corresponde, y entonces aquí cada quien va a exponer la traducción y va a exponer qué dificultades tuvieron, porque yo asumo que tendrán alguna dificultad en la traducción del texto, para intentar ir componiéndolo y revisando entre todos. La idea de esto es que pues justamente al final de noviembre, les digo que la última clase, si no mal recuerdo, es el 25, vamos a tener ya en equipo traducido también este fragmento. Si nos da tiempo, pues intentaremos traducir otro pequeño fragmento de la parte que sigue. Si no da tiempo, con este nos quedaremos para tener por lo menos algún esquema comparativo con el memorial breve para hacer el trabajo final de eso. Y entonces, les decía que viene como vienen en la ventana de Dropbox que yo tengo aquí. Entonces, este le toca a David, este le toca a Sofía. Como tenemos más de una Sofía, entonces voy a poner el apellido, Sofía Cruz. Este le toca, bueno, este está chiquito, entonces a Eric le van a tocar 2 ahorita, que es este de acá, ahí. Y este de acá. Luego a Aremi le toca este. A Carolina le toca este. A Jessica le toca este.
a Sofía Gutiérrez el 180, a Saraí el 181, y a Sebastián el 182. Y entonces todo, digamos, cada quien tiene que traducir su fragmento para la clase del martes. ¿Queda claro entonces cómo vamos a proceder? Sí, perfecto, sí. Recuerden, es traducción y glosa. Entonces, pues sí, ahora tienen que glosar y traducir. Ya el contenido se los acabo más o menos de resumir. Hablé un poco de las ciertas estructuras sintácticas que espero que les ayude en su traducción y en su glosa. Y si tuvieran dudas, insisto, pues bueno, justo el chiste es que haya dudas para llegar el martes y entre todos intentar resolver la traducción e ir construyendo una traducción colectiva que al final, pues es el interés de la clase, que trabajemos en equipo. Entonces, fuera de esta dinámica, dudas con el contenido de esto, de esto y de este trabajo y del trabajo final. No, todo claro. Todo Bueno, claro, sí. y además entonces nada más les recuerdo, y ahorita mismo voy a abrir las dos tareas. Voy a hacer ya la tarea del trabajo final. Esa evidentemente la fecha de entrega estará marcada por el primer viernes de diciembre, y estos ejercicios que venían al final de los apuntes de meta y causa. Entonces esas oraciones también quedan de tarea. Y sí, bueno, como dice Carolina, ya lo sabemos, y conforme son las traducciones, salen las dudas. Entonces traduzcan, trabajen este texto, apunten sus dudas. Si no las logran, intenten hacer un primer intento de resolverlas por su cuenta, con los apuntes, etcétera. Si no lo logran, bueno, entonces sí, las resolvemos acá. Pero en todo caso, el chiste justamente es que en su exposición de cada fragmento, pues nos expliquen qué dudas tuvieron, cómo las resolvieron, etcétera. Entonces, bueno, si ya no hay más dudas que apuntar,